Buenas tardes, estamos acá con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y titular del partido Principios y Valores para poder conversar con él, que se ha prestado a conversar con Agencia Paco Urondo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, siempre es un placer poder conversar con vos. Guillermo, queríamos hoy yo a empezar a preguntarte un poco por el análisis geopolítico que vos has desarrollado mucho en muchas entrevistas, has hecho un estudio extenso sobre esto. Y a raíz de lo que ha pasado en Medio Oriente, es un tema que las últimas semanas ha vuelto. Te quería preguntar un poco esto, digamos, ¿cómo ves, digamos, lo que está sucediendo en Medio Oriente, en Israel y Palestina, y cuál es tu análisis de lo que está sucediendo? Bueno, está claro que es otro de los conflictos de segundo orden que se van dando en el nuevo orden internacional y lamentablemente son los dolores de parto entre lo viejo que no terminó de morir y lo nuevo que no terminó de nacer. Los periodos de transición son así. Está claro que parte de lo que acontece en Medio Oriente es la irrupción de la Federación Rusa, ya había llegado a Siria, ya había llegado a Libia, con alianzas cruzadas, porque Turquía, por ejemplo, que era su aliado en Siria, es su enemigo en Libia. Esto habla de que los alineamientos son lábiles y solo hay un alineamiento fuerte en términos de quiénes se van a sentar a la mesa de la conducción del nuevo mundo, que es Putin y Trump, cuando Trump sea electo nuevamente, si le da la salud o el que le elija para la próxima contienda norteamericana. Esperemos que ahí se pueda sentar el Papa, que es lo que deseamos los pueblos que no vamos a estar sentados ahí. Específicamente en Medio Oriente hay un antecedente que explica lo que está aconteciendo, que los drones iraníes a la Federación Rusa no es un intercambio de equipo militar por dinero, es un intercambio de equipo militar por equipo militar. Equipo militar iraní por equipo militar ruso. Lo mismo con Corea del Norte, por equipamiento militar, por protección y por inteligencia militar. Por eso está negada hoy la posibilidad de que Israel bombardee Irán como lo había hecho alguna vez. Porque en ese trayecto los que lo van a detectar son los satélites rusos, el que va a avisar son los satélites rusos, y etcétera, etcétera. ¿Cómo una fuerza militar, en los viejos términos de los 70 argentinos, una organización político-militar puede enfrentar a un ejército regular? Bueno, esto está dado por la modificación del armamento en términos tecnológicos. Hasta ahora Hamas era un grupo con determinada capacidad militar que estaba dada por lo que podía conseguir. Si era por contrabando, es limitado. Y si no, lo que podía fabricar. Bueno, uno está viendo cuando dicen disparan cohetes, el otro día en La Nación Más acababa de caer un cohete. Bueno, si cae, obviamente, si te cae arriba de la cabeza, pero la capacidad de daño que tenía ese cohete disparado por los palestinos era... Bueno, eso cambió. Ahora hay otro tipo de misiles y hay otro tipo de armamento para el combatiente de infantería, para el infante. Esto explica por qué el ejército israelí no pudo desplazar los tanques que tenían a pocos kilómetros y tardaron horas y horas en ir, porque iban a ser destruidos. Tuvo que conseguir el equipo, tuvo que mandar la infantería primero, tuvo que despejar y después recién fueron los tanques. Porque hoy lo mismo que le pasó a los soviéticos en Afganistán con el armamento que fue provisto en este caso por Estados Unidos, ahora se dio vuelta. Ahora, esto explica lo militar, ¿qué explica lo político?
y que Israel dejó de tener la hegemonía de representación de Occidente en Medio Oriente. Eso te quería consultar por eso, porque es un concepto que te he escuchado de Occidente ampliado, ¿no? Claro, porque hoy Irán vuelve a ser Occidente. Siempre fue, hasta que, bueno, se generó una revolución muy particular. Pero vuelve de la mano de la Federación Rusa a Occidente. Arabia Saudita ya era Occidente y los Emiratos también. Y Siria no hay ninguna duda que es Occidente, en tanto y en cuanto son los rusos los que garantizan la estabilidad de ese régimen, en términos políticos y militares. Con lo cual, eso expresa la construcción del Occidente ampliado, pero con contradicciones dentro de Occidente, como nosotros tenemos con Gran Bretaña por las Malvinas. Que Argentina y Gran Bretaña seamos Occidente no significa que no haya contradicciones secundarias o terciarias. Esto es importante porque si vamos a pensar que Gran Bretaña es Occidente y nosotros tenemos una confrontación con ellos y tiene que ser por fuera del marco occidental, solo queda China. Y eso es lo que le pasa al gobierno. El gobierno entiende con la simpleza del análisis que lo caracteriza, que bueno, si tenemos un problema con los ingleses por Malvinas, no es que niega la problemática, la problemática la niega Milei o Patricia Bullrich, no este gobierno, en eso hay que reconocerlo. Alberto Fernández tuvo un gesto, yo diría el único interesante de su gobierno, que fue ir a las bases de la Antártida, ¿no? Claro. Ellos tienen esta visión, tienen este conflicto, pero lo resuelven mal. Con esa simpleza del enemigo de mi enemigo es mi amigo, piensan que si Gran Bretaña es Occidente, me tengo que aliar con los que no son Occidente, y eso es tremendo. Porque vos no ves en los BRICS. No ves en los BRICS. Los BRICS, pero los BRICS hay dos países que son del Commonwealth. Es ridículo esto, que son India y Sudáfrica. Es ridículo. Es ridículo. Sudáfrica y la India hacen parte del Commonwealth, no sé qué les pasa. Y la Federación Rusa es obvio que tenemos que llevarnos bien, pero está del otro lado, muchachos. Ya tuvimos una guerra en Malvinas y los rusos hicieron lo que pudieron hacer en la época de la Unión Soviética. No es que pudieron hacer mucho. ¿Está bien? Cuando se te vino la OTAN, se te vino la OTAN. No sé qué es lo que están pensando. Está claro que Occidente no se va, el viejo Occidente, no se podía meter en Chechenia. Bueno, y estaba claro que vos no van a venir a las Malvinas. Esto es un absurdo, es el reinado de la voluntad y del conocimiento teórico por encima de la práctica y las limitaciones que la propia realidad le pone a la voluntad. Estos chicos son muy raros. En ese error cayó Galtieri también, ¿no? Le pueden haber hecho una operación de inteligencia, eso no lo sé, ni me interesa averiguarlo, pero hay que leer, muchachos, hay que leer los diarios, no hay que hacer unos análisis muy sesudos, hay que leer los diarios. Suscríbanse a The Economist, hagan las cosas elementales, que está clarísimo lo que está pasando. Mirá, sobre esto nosotros lo debatimos con los muchos amigos que tenemos en la colectividad y que están interesados en el debate político por su religión en Israel y porque están en Argentina y son peronistas y son sus dos grados o sus dos vectores de penetración. Y yo debatía con ellos el rol de Netanyahu, porque los sistemáticos viajes de Netanyahu a Moscú tiene que ver con que el tipo está intentando descifrar el nuevo rol de Israel, porque al perder la hegemonía de representación, la va a tener que compartir. Bueno, los adelantos de los tratados de paz son, ahora, estos tratados tienen que incorporar a todos. La realidad de Irán en Medio Oriente ya está instalada. Y por eso Arabia Saudita dijo, ojo, me aguanto que Israel tenga armamento nuclear, no me aguanto que Irán tenga armamento nuclear. Porque vos sabés que es o Golfo Arábico o Golfo Pérsico, y esa denominación cambia el panorama. Vos andá, me tocó ir
a Emiratos Árabes y dice, qué precioso este Golfo Pérsico, casi me tiran, ¿viste? Hasta que me di cuenta que tenía que decir arábigo, ¿no? Uno lo estudió como Golfo Pérsico y le quedó. Si estás de este lado es Golfo Arábigo, si estás de allá es Golfo Pérsico. Y si aquellos van a desarrollar armamento nuclear, de este lado también. Pero ya lo dijo el actual mandatario, el príncipe, rey, digamos, el que está teniendo, creo que todavía es príncipe heredero, pero el que está ejerciendo al mando, dijo, ojo que si Irán desarrolla armamento nuclear, Arabia no se puede quedar atrás. Bueno, ya llegaste a ese punto donde esta es la realidad que empieza a dar. Y es obvio que la protección de ese desarrollo nuclear iraní va a estar dado por la Federación Rusa. Y esta es la realidad, que es la única verdad. El armamento que tiene Hamas y que tiene Hezbollah ya no es el armamento de hace algunos años atrás. Es obvio que hay otro armamento de otras características y que está provisto por un país o un eje que es relevante en Medio Oriente. Finalmente, detrás de todo esto está la energía y la imposibilidad de que Medio Oriente abastezca de energía a Europa, que es ni que lo que los rusos ni los norteamericanos van a permitir. Eso te quería preguntar también, porque en este nuevo orden, digamos, que vos señalás, siempre señalás esto, digamos, de que Rusia y Estados Unidos son los dos grandes ganadores, ¿no? Pero te quería preguntar que desarrolles un poco, digamos, en relación a estos nuevos sucesos que también aparecen. Mirá, el vector que lo tiene es el vector energético. El antecedente, así como hay un antecedente en tecnología militar para lo que está pasando ahora en Medio Oriente, hay un antecedente para este nuevo orden internacional, que es la revolución energética norteamericana, que se inicia en el 2004, cuando Bush hijo decide experimentar con energías alternativas. Ahí aparecen esos ventiladores gigantes, las diferencias de marea, subidas y bajas para mover generadores, el biocombustible, que nos vino muy bien porque aumentó el precio de los cereales, pero sobre todo de las oleaginosas, el caso del maíz, el caso de la soja, llevó a precios siderales. Ese fue el último debate que creo yo participó intelectualmente apto Fidel Castro. Es un debate interesante de llevar, 2005, 2006, 2007, Fidel todavía escribía en el Granma. La tesis de Fidel era cómo vamos a utilizar energía humana y la transformamos en energía mecánica, ¿no? Alimento en energía mecánica. Bueno, capaz que tendría razón Fidel, pero a nosotros nos vino bárbaro, así que lo leías, pero hacías otra cosa, porque es el interés nacional. Nosotros tuvimos las hojas 650, 645, gracias a esos subsidios norteamericanos de experimentar con energías alternativas. Pero en el medio desarrollaron la tecnología del shale gas y el shale oil. Ese petróleo, esa energía fósil, el petróleo y gas, que está en las rocas, ¿no? En las piedras pómez, esas gigantes que hay ahí abajo, que cuando vos rompes la piedra, por tensión superficial aumenta la presión y sube, pero para eso tenés que romper la piedra. Toda la magia de esto es hacer un agujero para romper la piedra. Ahí la importancia de esa arena que hablaba para Vaca Muerta y etcétera, que sale del río Uruguay, que es una arena muy finita, la famosa arena uruguaya es esa, digamos, una arena de una calidad superior. Para el acabado fino, y para esto es muy importante. Es una arena muy finita. Siempre se dice en la construcción que la arena uruguaya te hace una mezcla mejor porque es arena finita, bien finita, es como, no te digo el azúcar impalpable, pero es una arena muy fina, que es la que se usa en el shale, porque bueno, obviamente tiene características que le permiten, por su volumen, un transporte mayor con el agua y romper la piedra. Eso es lo que yo calculo. Eso es lo que se usa para que explote la piedra. Bueno, esa tecnología le permitió a los norteamericanos transformarse en el principal país productor de petróleo utilizado por su propio aparato productivo. No hay ningún país en el mundo que produzca tanto petróleo y lo utilice, petróleo y gas, ¿no? Energía fósil,
Sí. como los Estados Unidos, y eso le dio una ventaja competitiva extraordinaria. Eso explica la irrupción de Trump, porque los alemanes y los chinos le habían entrado en su zona de confort. De los alemanes ya se ocuparon, nadie habla de la locomotora alemana, y ya se van a ocupar de la locomotora china, entre comillas. Ya estás viendo cómo se despliegan las fuerzas. Obviamente Alemania para Estados Unidos era un bocado. Es obvio que los chinos es bastante más que un bocado, nadie está pensando en una acción militar en China, pero sí que los van a acercar con energía y con alimentos. Lo de los chinos, seguir el proceso chino es muy interesante, porque como conclusión del proceso chino van a volver a reivindicar a Mao, porque la revolución cultural de Mao tenía que ver con esto. Ahora, después de tantos años, nos damos cuenta, ¿no? Porque en ese momento los postulados de Mao no se entendían qué es lo que quería hacer. Le ganó el que decía lo importante del ratón es que case ratones, y es rojo, blanco, negro. Digamos, de eso. Pero no era cierto, porque Mao se daba cuenta que el otro diseño económico le quitaba autonomía, porque este modelo de desarrollo chino necesita de los mercados externos para poder importar energía y alimentos. Y sobre todo alimentos para desarrollar la clase media, porque vos no desarrollás clase media y tops si no comen carne. Ahora, sin los mercados externos, los chinos tienen que volver a comer pasto. Es una manera de decir, obviamente, ¿no? Sí, claro, por supuesto, se entiende. Autonomía alimenticia de los chinos es un poco más que pasto, sin faltarle respeto, ¿no? Y obviamente no tienen ninguna autonomía energética, salvo que empiecen a desarrollar por ahora energías que se conocen pero que no son fáciles de almacenar, como el hidrógeno, ¿no? Ahora, escuchándote tu análisis... No pones energía nuclear para un portaaviones, un submarino, no vas a andar con un auto nuclear, ¿no? Eso es ridículo. Y un auto hidrógeno es complejo, es muy complejo para almacenar. ¿Perdón? No, digo, escuchando, digamos, tu análisis, entonces, la política exterior está... Argentina no parece, digamos, comprender, digamos, este análisis, no haría este análisis. ¿Cómo lo ves eso, digo? Y yo creo que lo único que pasa en la economía, no estudian, no saben, no leen, no son aptos. Y entonces hacen cosas. No, si me peleo con Estados Unidos porque me aprieta en el fondo, aunque vos no cumplas lo pactado, me voy a hacer amigo de China porque somos un país tan importante que los Estados Unidos... Y esas tonterías que se dan, ¿viste? Que es una pena, pero bueno, sí creo que entrando en lo doméstico vamos y venimos. Sí. Lo de Massa, de la elección para acá, digamos, de la primera vuelta para acá, hay un Massa interesante. Ya el mismo día del discurso, el triunfador, el mismo día de ese domingo, digamos, victorioso, donde el tipo te plantea reindustrializar la Argentina, que es el eje vertebrador que divide, es el parteaguas en la Argentina. En economía, el parteaguas. ¿Cómo se reindustrializa la Argentina, Guillermo? Vale, pero primero comprendamos esto. El parteaguas en la Argentina es si reindustrializás o no reindustrializás. Así como en política internacional, el alineamiento con Occidente o con China, ese es el parteaguas. Las dos cosas al mismo tiempo. Podés mantener negocios, todo lo demás, pero alineamiento es alineamiento, ¿se entiende lo que digo? Sí. El parteaguas de la política económica es si la vas a hacer dirigida a la reindustrialización o ya estás convencido y definitivamente que la Argentina tiene que ser postindustrial, que es el debate con los socialdemócratas. La imposibilidad de que haya trabajo para todo y por lo tanto lo de la renta universal. Todo eso va unido. Cuando vos hablas con los muchachos de la renta universal, te niegan la reindustrialización de la Argentina. Por definición, porque si no, no la precisás. Porque al contrario, si vos reindustrializás la Argentina, te falta mano de obra. Bien, para reindustrializar la Argentina, hay dos
condiciones necesarias. Después vienen las suficientes, pero las necesarias son dos. Que haya mercado interno, y para que haya mercado interno tiene que incrementarse el poder adquisitivo de los ingresos populares, y para que eso pase, vos tenés que bajar el precio en términos proporcionales de los bienes salarios, de los alimentos. ¿Está bien? Los alimentos básicos. El cuarto delantero de la carne de vacuna, de la bovina, del animal. Tenés que bajar los productos lácteos que consume el pueblo, los huevos, avícolas. Bueno, si vos querés tener un precio diferencial de las pechugas, los tenés, pero vos le tenés que dar a la gente los menudos y los cuartos, y los 2 cuartos, digamos, de pata y muslo, se lo tenés que dar. Las alitas se las tenés que dar un precio. Esto se puede hacer. Se puede hacer todo. El aceite mezcla tiene que estar económico, la harina tiene que estar económico y los farináceos tienen que estar económicos. Y para eso, bueno, esa es, estoy hablando de los alimentos, después pasamos a energía. Sí. Para eso tenés que hacer la ley de arrendamiento, porque bajándole el costo a los productores en la zona núcleo de la pampa húmeda, vos le podés subir las retenciones. Cuando subís las retenciones, matás 2 pájaros de un tiro. Y hacés de la plata para ahorrar los compromisos externos, 8.000, 10.000, 12.000 millones de dólares, de acuerdo a donde estén los precios internacionales, y con las retenciones desalinear los precios internacionales de los alimentos de los domésticos. Como vas a hacer una ley de arrendamiento potente, podés poner unas retenciones potentes. Y por lo tanto el diferencial de precio va a ser importante. Con esos bienes salarios a la baja, en términos proporcionales, con respecto a los ingresos populares, vos conseguís que al trabajador, al jubilado, después de comer le sobre plata. Y con esa plata vas a adquirir los productos manufactureros. Ahí tenés una opción de hierro, nacionales o importados. Para que sean nacionales y sean rentables esos productos para el fabricante, le tenés que bajar el precio de la energía. Y para eso tenés que tener un país con energía abundante y barata. Abundante la tenés, barata no. Vos haces costos de la energía más una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado, te va a dar una energía parecida a la de la década ganada. Y después es cuestión de tiempo, ya cambió el aire, es cuestión de tiempo. Después obviamente que está la tasa de interés, la administración de comercio, hay un montón de hechos que hacen a que direcciones toda la política toda la política económica, ¿no? Tiene que ser una gesta nacional. Reindustrializar la Argentina tiene que ser, ese salto adelante tiene que ser una gesta. Tenés que comprometer al pueblo detrás de una conducción política clara, digamos, y esto es el peronismo. No solo, y esa gesta necesita el pueblo organizado, por eso el movimiento. Ahora. Guillermo, tengo una pregunta sobre esto, digamos, tratando de pensar con lo que estás señalando. Escuchando, digamos, los equipos técnicos que se mencionan, digamos, como posibles, digamos, integrantes de un gobierno de masa, bueno, no sé, suena el nombre de Lavagna. ¿Son industrialistas, digamos? ¿Ves que la posibilidad de que eso vaya en esa dirección que vos estás señalando? Las probabilidades son bajas, pero prefiero creer, elijo creer, como con la selección, como era eso que hay una película ahora de la selección que salió campeón. Bueno, yo elijo creer, por eso cambio mi voto de blanco a Massa, digamos, a positivo. Porque lo escuché ese domingo hablar de reindustrialización innecesariamente, porque en toda la campaña no lo dijo y había ganado bien sin decirlo. O sea, él lo dice después que gana. Con lo cual, es un puntito más para creer, ¿no? Lo que faltó en el discurso de la campaña, que era lo que yo me quejaba y me llevó a votar en blanco, es que no había nadie que planteara la reindustrialización de la Argentina. No se lo podés pedir a la socialdemocracia. Hoy tuve un debate en un programa que comparto con Mariotto y otros más. Y cuando Mariotto empieza, con todo cariño lo digo esto porque lo quiero mucho, cuando Mariotto habla de la economía, habla del agua, la ecología, el medio ambiente, bla, bla, bla. Y cuando dice industria, dice, como dice Moreno, la industria también es importante. Pero no lo tiene internalizado. Digamos, el viejo grupo Calafate, donde Caballo y Alberto
Y Cavallo y Alberto Fernández tenían mucho que ver con ese grupo Calafate, ¿no? La economía del grupo Calafate no es la del gobierno de Kirchner, ¿eh? Kirchner es Kirchner, pero la economía no es la del grupo Calafate, ¿eh? Esta es la verdad histórica. Y si no, que me desmientan los que estuvieron en las reuniones. Siempre éramos varios en las reuniones, ¿no? Entonces, los hombres pueden cambiar. Entonces, a mí me parece interesante. Vos no te olvides que parte del progresismo votó a Kirchner, pero el peronismo duro votó a Rodríguez Sá. No votó a Kirchner, ¿eh? Porque no era un pensamiento. Ahora, de repente el hombre cambia. Y está bien que cambie, porque se adecúa a los tiempos. ¿Quién te dice que ahora que el mundo facilita la reindustrialización de la Argentina, por primera vez en la existencia de la Argentina, el mundo no nos va a soplar de frente para reindustrializar la Argentina, el ejecutor de esto no sea Massa? No por sus antecedentes, por el futuro. Por eso, en esto en este espacio coincido con la nata, la declaración que hizo hoy, del que el más parecido a Kirchner es Massa. Ojalá sea también en la capacidad de cambio entre el pasado y para el futuro, ¿eh? En esta interfase. Patricia Bullrich también, digamos, en su conferencia de prensa, de alguna manera lo termina poniendo a Massa, digamos, en un lugar similar al de Kirchner, haciendo mención a la transversalidad. No sé si lo has visto en la conferencia de prensa de... No es la parte que rescato del gobierno nuestro, la transversalidad, pero no importa. Eso se lo dejo a los analistas que irrumpen desde la política y de cuánto juntamos y todo eso está bien. Pero yo creo que nosotros seguimos gobernando con doctrina y la transversalidad era para la política y para... Porque el otro debate que viene en profundidad es cuáles son los límites de conducción de la política sobre la economía. Y por eso insisto con los límites de la voluntad, ¿no? De la realidad sobre la voluntad. Pero como estás en el mundo de autopercibirte, y la verdad no es la realidad no es criterio de verdad, todo es posible, y a estos muchachos se les ocurre cualquier cosa, como que podés vivir sin trabajar, que el Estado te regale plata. Total, ¿qué problema hay? Te regalo plata y vos vas a consumir, aunque los productos no se hagan. Ejemplo de esto, la pandemia. Retirás a la fuerza de trabajo del mercado, les regalás plata y pensás que no va a pasar nada. Solo unos imbéciles pueden decir eso. No, pero que la salud está por encima de la economía. Muchachos, si no producís, ¿qué querés consumir? Ese es el ABC. Ahora, ellos piensan de la teoría monetaria moderna, que no es teoría, no es monetaria y no es moderna. Se dieron cuenta, ¿qué hace Massa también el lunes? Dice, tuvimos la renegociación de la deuda con peores resultados en la historia de la humanidad. Cambiamos los bonos y a los bonos empezaron a bajar. Fue muy duro con Guzmán. No fue duro. Simplemente explicitó la verdad que los economistas del peronismo venían diciendo. A eso me refería, sí. Desde que se firmó ese acuerdo. Se firmó ese acuerdo, lo contó Guzmán. La llamé a Pimpi Colombo, hablamos, yo estaba en Mendoza, y dije, esto es una payasada, es un mamarracho esto que hace. Y hablamos entre los economistas del peronismo ese mismo día. Y dije, esto es una barbaridad lo que han hecho. Pero este muchacho no sabe dónde tiene la nariz. Y empezó la teoría de que era uno de ellos, digamos, no, o sea, uno del fondo puesto acá, no uno de acá negociando con el fondo. Tampoco, porque tampoco le sirve el fondo eso. Estuvo mal hecho, técnicamente mal hecho. Como si vos hacés las zapatas del edificio mal, se te van a caer por más voluntad política que tenga, que diga que hiciste un edificio para los sectores populares. Y bueno, mataste un montón de trabajadores porque hiciste mal los cálculos. Cuando lo haces mal, porque no alcanza solo la voluntad política, tiene que haber calidad técnica, se tiene que saber la técnica, no alcanza con tener voluntad política para hacer una operación del corazón. En que la economía es lo mismo, hay cosas que tenés que saber. Bueno, estos son dos hallazgos de Massa. Vos no te olvides que cuando Guzmán hace el primer acuerdo de la deuda, que lo hace con los inversores, con los fondos, a la derecha de él estaba Cristina, y lo aplaudía rabiar, y a la izquierda estaba Alberto. Cristina no puede decir yo no estuve ahí, ahí está. Ella avaló esa negociación.
Está bien, ¿qué podía saber Cristina de eso? No, claro. ¿Y por qué lo eligieron a Guzmán entonces? Yo no digo que Cristina tiene que saber más, soy el que dice que puede saber Cristina de economía. Pero chicos, ¿qué necesidad tenía de avalar tamaña estupidez? Bueno, la reindustrialización de Massa y plantear que tiene que renegociar la deuda, porque es obvio que lo va a tener que renegociar, con consenso, sin patear el tablero, diciendo, muchachos, estos números están mal hechos, pondrás un montón de excusas y vas a tener que convocar como esas empresas que convocan a los acreedores y le dicen, muchachos, no me quiero presentar en convocatoria, pero lo junté para decirle que no puedo pagar, vamos a ponernos de acuerdo, voy a hacer esto, esto. Y ello se llama, es una convocatoria privada, ¿no? Acuerdo privado de acreedores, bueno, o como lo llames. Bueno, sí. Es un acuerdo privado de renegociación de deuda. Te ponen de acuerdo y listo. Bueno, esto es lo que va a tener que hacer la Argentina, porque otro default no podés hacer. Pero sí, bueno, tenés que renegociar con el fondo y vas a tener que renegociar con los fondos. Bueno, esto solo se puede hacer si explicamos claramente de dónde va a salir la plata para pagar. Y hay un solo lugar, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Porque todo lo demás, cuando a vos te digan de dónde sale la plata y empieces a hacer el baru de la socialdemocracia, como hacía Guzmán, en realidad te hace fracasar el gobierno. Y si te fracasa el gobierno, vuelve Macri, que es el gran ganador de todo lo que pasó después de Massa, obviamente, ¿no? Hay dos grandes ganadores, Massa y Macri. Cuando decíamos esto después de las PASO, ya no, ¿cómo puede ser? Mira, ahora todo el mundo está reconociendo que el gran ganador es Macri. Y tiene la edad, tiene 4 años menos que yo, por lo menos, tiene la edad para llegar en una edad más que razonable de presidente, con experiencia, con esto. Al fracaso de Massa lo va a seguir Macri, que para eso hizo todo este mamarracho que hizo, ¿no? No es que lo que está pasando no lo pensó Macri. Sí que lo pensó. Sí que lo pensó. Entonces se sacó de encima a los radicales, la Carreola, Stolbizer, se sacó de encima a Rodríguez Larreta, que es la socialdemocracia que se le había metido en su gobierno. Y la otra, Morales, Lustó, y la otra socialdemocracia, que es la misma, pero se metió en el peronismo, en este gobierno. Con Moró, con Santoro, con los chicos socialdemócratas lindantes del peronismo, que dicen que son peronistas porque son socialdemócratas, ¿viste? El grupo Calafate, y estos chicos Alberto Fernández y compañía. Esa visión de la escuela austríaca de lo que aparentemente son progresistas, pero que terminan haciendo el consenso de Washington. Bueno, esto es una decisión que tiene que tomar Massa y su equipo, su gente. Si Kirchner hubiese sido el Kirchner del ajuste, porque cuando Kirchner asume en Santa Cruz, lo primero que hace es bajar los sueldos, vos te acordás, ¿no? Nos quedamos sin programa. Pero, Guillermo, ¿crees, digamos, que el camino está, digamos, en que esta discusión empiece, digamos, a penetrar, digamos, en los equipos técnicos de Massa? Digamos, ¿cómo se da, digamos, a esa discusión? Porque también supongo que tiene que ver mucho con las concepciones económicas. No lo sé. Supongo que si tenemos razón, la realidad se impone. Te lo estaba diciendo. El Kirchner que asume la presidencia no es el Kirchner del ajuste, ¿eh? Cambia Kirchner. Cuando él asume en Santa Cruz, hace un ajuste. Cuando él asume la presidencia, no hace ningún ajuste. Hay una transformación, digamos, aquí en ese proceso. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Lo demás es no respetar la verdad histórica. Ahora, los hombres tienen derecho a que sus circunstancias lo cambien.
Nadie lo obligó a Massa a hablar de reindustrialización. Él solito habló. Nadie lo obligó a decir. También habló, digamos, habló también de los salarios, digamos, habló también de ingresos. Apuntó hacia el esfuerzo que estaban haciendo los trabajadores de los sectores más vulnerables. Por eso te digo, va a haber un debate al interior. Y los economistas del peronismo van a participar en este debate. Por eso, el que dijo voy a reindustrializar la Argentina fue Massa, ganador. No lo dijo antes, lo dijo después que ganó. Por eso tiene mi voto. Y le digo, la única posibilidad de éxito del gobierno de Massa es que reindustrialice la Argentina. Y para eso tiene que haber una gesta, ¿eh? De abajo hacia arriba, decís. No. La gesta se hace, muchachos, la revolución se hace de abajo para arriba, no. La gesta se hace de arriba para abajo. Hay que convocar al pueblo argentino a la gesta de la reindustrialización. Bien. No te estoy planteando ninguna revolución. Ni creo en las teorías basistas, digamos. Por eso te cuento lo de Kirchner. Al menos lo que me tocó vivir a mí. No te cuento lo de Kirchner. Mirá, el primer discurso de José López, a los pocos días de haber asumido, fue un discurso ajustador. Se bajó Kirchner de la platea, le puso la mano en el hombro y le dijo, no, López, cambió la etapa, ahora venimos a gastar. Para que tenga claro cómo se fue haciendo camino al andar. ¿Se entiende lo que digo, no? López fue el último al venir de Santa Cruz. Fue el que apagó la luz, digamos, para decirlo de alguna manera. Claro. No había vivido el proceso que se había ido dando. Bueno, esperemos, hay una visión bastante esperanzadora, digamos, ojalá, digamos, que se dé, digamos, este proceso. Y si no, seguiría votando en blanco. Voté en blanco para presidente, ¿no? Estoy hablando, todo lo demás voté. Estoy hablando para presidente, voté el oficialismo. Ahora, ¿por qué voto? Bueno, porque hizo un discurso que fue soberbio. Discurso de Massa del domingo a la noche fue un discurso soberbio. El mejor de los últimos años. El mejor de los últimos años, incluyendo todo lo de Cristina que repetía obviedades. Aparte convocando y abriendo con su fue un discurso soberbio. El discurso de Massa fue soberbio. Ahora, ¿le crees? Y yo prefiero creer. Muy bien. Y tengo que pagar para ver. Pagar y votar. Es como el póker. Primero pagás y después ves. Te mando un abrazo. Gracias, Guillermo. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Un gusto hablar con Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio y titular de Principios y Valores.